Muy buenas tardes, me presento, soy Kumapa Silva Jefferson Manuel, integrante y líder del grupo número 3. Que nuestra problemática es violencia contra la mujer y el impacto que tuvo en Lima Metropolitana Surco en el periodo 2021. Los integrantes que conforman el grupo número 3 vendrían a ser Benavides Serguén Maricielo Leonore, León Torres, Wendy Sabriela, Negreiros Ortiz, Brian Arturo y quien les habla, Kumapa Silva Jefferson Manuel. Teoría o aporte teórico que fundamenten nuestra investigación. Un autor que fundamenta nuestra investigación, que lo hizo directamente en el distrito que nosotros también nos estamos enfocando, es González 2017. Su título de investigación fue Violencia contra la mujer en el distrito de Santiago de Surco, en Lima. El aporte teórico, el aporte que nos brinda a nosotros es la finalidad fue cubrir vacíos con información y contribuir con la mejora en políticas sobre la violencia contra la mujer. Nos beneficia de tal manera de que podemos entender mejor nuestra problemática y de qué manera enfocarlo mejor y responder a nuestros objetivos, nuestras hipótesis. Bueno, como problema general tenemos cuál es el impacto en la sociedad ante la situación de la violencia contra la mujer en Lima Metropolitana Surco, periodo 2020. Nuestro objetivo general es evidenciar el impacto de la violencia contra la mujer en Lima Metropolitana Surco 2021. Y la hipótesis general es el impacto en la sociedad de esta problemática es negativo debido a que atenta contra la vida e integridad, como también a sus relaciones intrafamiliares, afectando a la vez su forma de integrarse en lo que es la sociedad. Esto se ve plasmado en las altas cifras de violencia contra la mujer en Surco 2021. Tenemos tres objetivos específicos que son identificar los niveles de violencia contra la mujer en Lima Metropolitana, Surco 2021, las causas y consecuencias de la violencia contra la mujer en Lima Metropolitana, Surco 2021, e identificar los tipos de violencia contra la mujer en Lima Metropolitana, Surco 2021. Variable número uno, violencia contra la mujer. Nuestra definición conceptual fue, según Brian et al. En 2022, dice que la violencia contra la mujer se refiere a la violencia física, sexual y psicológica, que todo tipo de acto que tenga que ver con la violencia desde cualquier tipo de perspectiva. Nuestra definición operacional será, para tener una mejor información de la sociedad, se realizará un cuestionario que se enviará por sus correos. Nuestras dimensiones serán tipo de violencia, violencia de la mujer, causas, efectos de la violencia en contra de la mujer y los indicadores que refuerzan cada dimensión son violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. Va a reforzar la dimensión de tipo de violencia. Los indicadores económicos, psicológicos, antecedentes familiares, relaciones sociales tendrán que relacionarse con las causas de la violencia contra la mujer, así como lesiones severas, baja autoestima, embarazos no deseados e inseguridad que irán de la mano con los efectos de la violencia contra la mujer. Nuestra escala de medición será cuantitativa no continua y cualitativa nominal. Como segunda variable tenemos el impacto en la sociedad. OASH en el año 2020 nos dice que los efectos que las mujeres sufren después de ser violentadas pueden ser causante de problemas físicas, no solo en el momento, sino también a largo plazo y que no solo afecta a las agredidas, sino también a su alrededor. Definición operacional. Para saber qué impacto sufre la sociedad, se realizará un cuestionario que será para marcar y sustentar. Como dimensiones tenemos dos dimensiones. Una de ellas es las consecuencias de la violencia y la otra es los actos de prevención de la sociedad. En la primera dimensión tenemos el primer indicador, tenemos el maltrato físico a largo y a corto plazo. Como segundo indicador tenemos la autoestima totalmente baja y como último muerte. En la segunda dimensión tenemos a los actos de prevención de la sociedad. Como indicadores tenemos tres indicadores, una de ellas es la denuncia en la comisaría, la segunda es el plan de intervención y por último el seguimiento. Como escala de medición tenemos la cuantitativa continua. En este informe se elaboró de forma progresiva a través de procedimientos indicados para poder tener la información que logramos tener hasta ahora. Hicimos una encuesta y registro documental que está determinado a cumplir con los objetivos e hipótesis. Sí,
se puso a prueba y esta está dando muchos resultados. Por eso hemos podido sacar un análisis de visualización de datos. Bien, ahora pasamos a los resultados. Nosotros tuvimos 22 encuestadas y esta es nuestra primera pregunta, que es, ¿conoces algún tipo de violencia? 18 encuestadas contestaron que sí y 4 que no. En nuestra interpretación de la tabla, según el gráfico, tenemos que, según lo obtenido, se puede apreciar que la muestra de las habitantes en Surco, Lima, el 86,4% de las encuestadas conocen lo que es algunos tipos de violencia, mientras que el 13,6% aún no los conocen. Pasamos a la siguiente pregunta, que es, ¿qué tipo de violencia conoces? Aquí también de igual forma podemos observar la tabla y los gráficos. Nuestra interpretación es que podemos observar que la mayoría de las encuestadas conocen más lo que es la violencia psicológica con un porcentaje de 68,2%, mientras que el 59,1% conoce más lo que es la violencia física y el 31,8% lo que es el tipo de violencia sexual. Nuestra tercera pregunta es, ¿la violencia se dará porque la economía no es suficiente? De igual forma, podemos observar los gráficos y la tabla. En nuestra interpretación, según lo observado, es con la información obtenida, se puede observar que la muestra de los habitantes de Surco, Lima, el 50% de encuestadas creen que la violencia se da por la falta de economía, mientras que el otro porcentaje, el 40,9%, cree que no, y el otro porcentaje sobrante, con 11 encuestadas, cree que tal vez. Como cuarta pregunta tenemos, ¿crees que las personas violentadas tengan algún tipo de problema psicológico? De igual forma, podemos observar nuestros gráficos y nuestra tabla, y nuestra interpretación es, con la información obtenida, se puede apreciar que la muestra de Surco, es decir, las 22 encuestadas, el 100% de las encuestadas afirman que puede, después de sufrir violencia, se sufre un trastorno psicológico. La pregunta 5 dice, ¿en tu familia hay algún antecedente de violencia? Nuestra interpretación es muy sencilla. Dice, según la tabla observada, las encuestas de Santiago de Surco contestaron que sí hay antecedentes de violencia familiar en sus hogares, con un total de 12 personas con porcentaje de 54%. La sexta pregunta dice, ¿crees que ser víctima de violencia podría afectar tu entorno social? En el cual nuestra interpretación, según la tabla observada en las encuestas del Estudio de Santiago de Surco, 22 personas marcaron que sí creen que ser víctima de violencia pueden afectar su entorno social. Como resultado se difiere que son el 100%. La pregunta 7 dice, ¿saben a qué se le considera una lesión severa? Nosotros pudimos observar que la mayoría de muestras entrevistadas con un porcentaje del 90,9% sabe a qué se le considera una lesión severa, mientras que el 2 de las 22 mujeres encuestadas aún no sabe lo que se le considera una lesión severa. La octava pregunta nos indica si alguna vez ha sufrido lesiones severas debido a la violencia física. Y conforme a los resultados obtenidos a través de nuestra encuesta, se puede observar que la mayoría de las encuestadas no ha sufrido de alguna lesión severa con un porcentaje de 90,9% y un total de 20 respuestas. Por otro lado, se puede ver que 2 encuestadas sí fueron víctimas de lesiones severas. Respecto a la pregunta número 9, que fue, ¿el sufrir de abuso influye en la autoestima del abusado? Como podemos ver, las personas respondieron muy frecuente, en mayoría. Por eso, en lo que respecta a si la autoestima influye en el agresor para que cometa el acto de violencia, podemos observar, según los datos obtenidos, que la mayoría de las encuestas, que fueron 20 personas, marcaron que es muy frecuente que sí influya. Así como también, si conoces a alguien que haya tenido un embarazo no deseado, se observa que los datos obtenidos de la encuesta realizada en el Instituto de Santiago de Surco, 11 encuestados sí conocen a alguien que pasó por un embarazo no deseado. Sufrir de violencia deja inseguridades severas hacia tu forma de ver con la hacia tu forma de ser con la sociedad. Se observa en los datos obtenidos de la encuesta en el Distrito de Santiago de Surco que el 90,9% de personas indican que se cambia nuestra forma de ser, ya que deja inseguridades ante ellos, an- mientras el 9,1%, que fueron dos personas, indican que tal vez deje secuelas.
¿Crees que la violencia física causa consecuencias tanto a corto como a largo plazo? Se puede evidenciar, según la encuesta, que existe 22 personas que han tenido consecuencias de violencia física a corto o largo plazo, teniendo un 100% de resultados en un sí. Respecto al segundo instrumento que usamos fue un registro documental. Nuestra segunda técnica a usar fue el registro documental y los instrumentos fue un cuadro comparativo, donde podemos ver desde el año 2017 hasta el año 2021 cómo fueron los feminicidios y el índice de violencia de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre, de octubre a diciembre. En el cuadro podemos apreciar que en el año con más feminicidios en Surco fue en el 2019. Según la PNP, eso fue debido o ocasionado por la pandemia debido al COVID-19. En el cuadro también se puede observar que el índice de violencia de julio a septiembre son los meses donde más se registraron feminicidios. No hay una hipótesis clara que pueda explicar el motivo. En el 2021 se registraron 136 feminicidios en Surco, siendo el tercer año con más feminicidios desde 2017. Como a la vez, el año donde se registraron más feminicidios de julio y septiembre. En el segundo cuadro podemos ver el porcentaje de los tipos de violencia que se presentaron en el año 2017 a 2021. En el cuadro se puede apreciar que la violencia psicológica es la más común y la que más alta tiene su barra porcentual. El año donde más se registró porcentualmente dicha violencia fue en el 2017, pero si observamos a detalle, podemos notar que esta violencia va bajando, es decir, en cada año se va reduciendo. Podemos decir que se reduce motivo por el cual deja espacios para que nuevos tipos de violencia emerjan de información no establecida aún. Podemos observar que en el año 2021 la violencia psicológica aumentó un 0,70%, pero con un 16,6% de violencias no identificadas en este periodo del año, como también posiblemente casos sin reportar. Ahora pasamos al análisis. Como primera hipótesis, el siguiente objetivo de la investigación es identificar los niveles de violencia contra las mujeres en Lima Metropolitana Surco en el periodo 2021. Podemos afirmar que a mayor índice de violencia contra la mujer, mayores serán los niveles de violencia. Concluyendo con la información finalmente recaudada en el registro documental, se confirma que la hipótesis no fue verdadera, debido a que los niveles de violencia no se vieron afectados. Por lo tanto, no son significativos, ya que los casos reportados en los años anteriores tienen una similitud con los casos reportados en Surco 2021. Tenemos nuestra segunda hipótesis, que es consiguiente a la investigación, tenemos como objetivo describir las causas y consecuencias de la violencia contra la mujer en Lima Metropolitana Surco en el periodo 2021. Hay muchas maneras en las cuales una persona puede empezar a maltratar a una mujer, dejando en ella daños muy graves en su persona. Finalmente concluimos que las causas y consecuencias que sufren las mujeres son de muchas maneras, de diversas maneras. Por ello, a través del instrumento aplicado, podemos concluir que las causas y que desencadenan son la autoestima baja, personas ebrias y las consecuencias dependerán de la fortaleza mental del abusador como a la vez de la abusada, debido a que si dicho abuso se mantiene, causará consecuencias más graves. Como tercera hipótesis tenemos como objetivo identificar las causas, los tipos de violencia contra la mujer en Lima Metropolitana en Surco, periodo 2021. Existen tres tipos de violencia más conocidos, sin embargo, hay violencias que se dejan de lado y no se toman con tanta relevancia debido a que pasan desapercibidos. Con los datos obtenidos, se concluye que el tipo de violencia que las mujeres sufren dependerá de la relación que tengan con el abusador. Debido a que si es una relación de familia, esta se puede manifestar de varias formas, como también si es de pareja, será de otra forma. Sin embargo, en el transcurso serán relevantes otros tipos de violencia. Final de nuestro informe estadístico, vamos a decir las conclusiones, las cuales fueron: el impacto de la violencia en la sociedad se da de manera negativa. Además, esta problemática no es algo que se venga sufriendo desde ahora o hace años. Esto viene desde mucho más antes. Por lo tanto, el impacto siempre fue de esta manera. Como segunda conclusión, según la medida de niveles afecta tanto en lo físico como en lo psicológico, porque perjudican con el pasar de los tiempos, tanto como a corto y largo plazo. También se puede decir que en los casos de violencia hay diferentes tipos debido de ello
a que su categorización depende de qué tipo de actos sean cometidos por el abusador. Sin embargo, cualquier tipo de violencia como consecuencia tiene deterioro de la salud mental e incluso salud física. Para finalizar con la argumentación, diremos que la forma en que se abusa de las mujeres depende del abusador, ya que los hombres abusadores suelen tener una imagen muy negativa de sí mismos, lo que los lleva a tener una baja autoestima, a sentirse fracasados, por lo tanto, actúan de forma incorrecta, amenazante, sentirse un ser superior que lo puede todo, reforzando así cada acto de violencia. Para culminar, quiero decir una frase, teníamos dos opciones, estar callada y morir o hablar y morir. Decidimos hablar. Eso sería todo del grupo 3. Muchas gracias.